están recogidos en un texto legal, esos derechos humanos se consideran derechos fundamentales. Así lo define el profesor Aldunate. ¿Ya? Son aquellos derechos de la persona que tiene una consagración positiva, están en un texto legal, generalmente a nivel constitucional. ¿Ya? O sea, se refieren a esta persona, se refieren al ser humano con su calidad de tal, va más allá de las consideraciones propias de una relación laboral, y tiene una preeminencia sobre otros derechos laborales. O sea, si ponemos en una balanza, en un conflicto de derechos, que se podría dar, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿ya? Y el derecho a un empleador a exigir un cierto trabajo, ¿cierto? Por producto de la relación laboral. ¿Cuál naturalmente podría tener la preeminencia? Natural. Absolutamente que los derechos fundamentales, en este caso el derecho a la vida. Por lo tanto, por mucho que un empleador tenga el derecho a exigir una, una, una cierta obligación del trabajador a ejecutar un determinado acto producto del contrato de trabajo, eso bajo ningún respecto podría pasar un derecho fundamental y en este caso es la vida. Vamos a ver más ejemplos más adelante. Y otro aspecto fundamental es que en materia laboral los derechos laborales son irrenunciables, ¿ya? Y en materia de los derechos fundamentales esto cobra mayor relevancia. Por lo tanto, si un trabajador, que normalmente llegan muchas consultas de eso, me va a firmar un papel que él acepta todo lo que yo estoy haciendo, que eh, él está de acuerdo con todo lo que yo hago, esa firma, esa aceptación no va a tener ningún efecto si es que no ha terminado la relación laboral, justamente por la irrenunciabilidad de los derechos laborales, pero con mayor razón porque si se están refiriendo a derechos fundamentales, eso no puede ser renunciado, ni, ni transigido de ninguna forma. Eh, entonces, desde este punto de vista, el ámbito de aplicación de los derechos fundamentales no escapa solamente, no está solamente circunscrito a los trabajadores que están bajo una relación laboral, bajo la modificación de la ley 21.280 y que fue un esfuerzo interpretativo que hizo la ley en virtud de lo que están determinando los tribunales, es que también incluye a los funcionarios públicos. Así que si entre los entrevistados también tenemos, entre la concurrencia tenemos algún funcionario público, alguien que se desempeñe bajo trabajadores que estén en la Contraloría, por ejemplo, en distintos organismos públicos que no tengan regulado expresamente lo que refiere a los derechos fundamentales, estas normas también se les van a aplicar en forma supletoria. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de derechos fundamentales, no tendría ningún sentido considerar los mismos si es que no entendemos que existe o no un procedimiento para eso. Y la normativa en el artículo 485 estableció una regulación expresa, ¿ya? Y se refiere a la tutela laboral, a la tutela de los derechos fundamentales. En el caso de existir una vulneración a los derechos fundamentales, el afectado tiene un plazo de 60 días de que ello ocurre, ¿ya? Si existen actos reiterados, la jurisprudencia ha dicho que se tiene que entender el último de estos, ¿ya? Entonces, a veces en actos reiterados este plazo se podría ir alargando entendiendo de que es una afectación permanente. En el caso de que el despido de una persona que va más allá del recargo de las indemnizaciones sea vulneratorio, sea causante de vulneración de derechos fundamentales, los 60 días se van a contar a partir de la separación. La inspección del trabajo, si los tribunales se lo solicitan, pueden hacer un informe respecto a una vulneración de derechos fundamentales o en el conocimiento de un proceso de fiscalización, ellos eventualmente podrían interponer la acción, ¿ya? Y se podrían hacer parte de un proceso. Y por último, el sindicato que tenga o los sindicatos que tenga una empresa se pueden participar como parte o como tercero coadyuvante de los trabajadores afiliados. Desde el punto de vista procedimental, no existe mucha diferencia del procedimiento de tutela con el procedimiento de aplicación general, ¿ya? ¿Dónde emana y dónde radica específicamente la diferencia fundamental respecto a otro tipo de procedimiento y cómo se evalúa una vulneración de derechos fundamentales? A través de la prueba. Y aquí es donde el mensaje de la ley 20.087 estableció la prueba indiciaria, ¿ya? Cuando uno lee este artículo, el artículo 493 del Código del Trabajo, parece un poquito, no sé, denso la forma en cómo quedó redactado y en cómo uno, quien no tenga una expertise en materia jurídica, puede entenderlo, ¿ya? Porque dice, de los antecedentes aportados por la parte denunciante, resulten indicios suficientes que se ha producido vulneración, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos.
Un indicio es una señal, una evidencia que dan cuenta de algo que está oculto. Eso dijo el mensaje. ¿Ya? Es como una sospecha. Y por el principio de presunción de inocencia, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y por lo tanto, la regla general en materia de prueba es la plena prueba. O sea, mientras no exista una duda razonable de lo que yo estoy acusando, esa persona sigue siendo inocente. Bueno, el legislador se dio cuenta que en materia de derechos fundamentales, donde tenemos acosos laborales, acosos sexuales, prácticas antisindicales, discriminaciones, conseguir esa plena prueba es casi imposible. Y por lo tanto, lo que hizo con esto, como dijo la profesora Aranata, no se trata de que el empleador demuestre que no es vulnerador, sino que en la medida que le demuestren que existen sospechas, indicios, y las unan, esa persona podría ser condenada por ello. Y les voy a dar un pequeño ejemplo, ya que no tiene que ver mucho con lo laboral, pero y aquí le voy a pedir a los moderadores que si quieren recibir preguntas o comentarios de personas para los efectos de integrar esta charla, por favor que lo hagan a través del chat y ahí me los van a ir alimentando, porque la idea es que vayamos interactuando y nos vayamos alimentando a las experiencias que hemos vivido nosotros como empleadores también de repente en el ámbito laboral. Eh, el marido llega a la casa y la señora le dice, tú me estás engañando. Y el marido que vino a esta charla dijo, demuéstrame, más allá de toda duda razonable, que te estoy engañando. Y lo que está haciendo el marido básicamente es pedirle plena prueba a la señora, ¿cierto? Y la señora, que también vino a esta charla, dijo, bueno, yo no necesito plena prueba, yo voy a tomar los indicios. Primer indicio es que tú llegas tarde. Aquí quizá me podrían ayudar en el chat, a ver a quién se le ocurre, por ejemplo, otro indicio. No Yo sé, ahí, tengo uno. a ver. Llegar con un perfume ajeno al perfume de la señora. Muy buen indicio, Felipe. Llegar con un perfume ajeno al perfume de la señora. No sé si a alguien se le ocurre otro indicio. Un cambio de comportamiento. Antes eras de esta forma y ahora estás de esta forma. Eh, estás más perseguido. No sé si en el chat habrá otro indicio, que no sea la plena prueba. Entendamos eso. No es que a uno lo pillen in situ haciendo algo contrario a derecho, sino que no tenemos una forma de demostrarlo. ¿Ya? Entonces, Mira, hay harto comentarios. Dicen a contestar ver. llamadas a escondidas, cambiar la clave del celular, mancha ¿Ya? de lápiz labial en la camisa, se ¿Ya? arreglan más para salir, pelos de otra persona en la ropa. Perfecto, harto indicio. Entonces, lo que dice la mujer, gracias a Felipe, y gracias a todos por sus comentarios. No creo que sea nada de la experiencia. Si la mujer une todos esos indicios, ella llega a la conclusión de que el marido la está engañando, aunque ella físicamente no haya visualizado el hecho de la infidelidad. En materia laboral pasa lo mismo. Y les voy a poner un sencillo ejemplo. Si una persona podría estar acusando actos de acoso sexual, por ejemplo, en el lugar de trabajo, la persona que está siendo acusada no le va a bastar simplemente con exigir la plena prueba. Demuéstreme bajo toda duda razonable de que yo me vieran haciendo un acto de acoso sexual, que es prácticamente imposible. Los actos de acoso sexual o de acoso laboral o una práctica antisindical, por ejemplo, no se da con plena prueba a plena luz del día, se da en lugares justamente donde no existe la plena prueba. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Una licencia psiquiátrica, producto de esta vulneración. Que todo el mundo haya visto que una mujer, por ejemplo, salió corriendo de un lugar determinado oscuro sin cámara, y acto seguido venía saliendo el denunciado de producto de esa cámara, de ese lugar. Eh, Situaciones anteriores de conducta o de chistes que haya hecho el denunciado en materias sexuales que se han reiterado en el tiempo. Si un investigador, si un juez pudiera unir todos esos actos y darle una concatenación, podría llegar a la conclusión de que existió un acto de acoso sexual. Lo mismo con una práctica antisindical, el reemplazo les voy a poner un sencillo ejemplo, el reemplazo de trabajadores en una huelga, ¿cierto? Yo para evitar que los trabajadores en huelga me afecten mi proceso productivo, yo 2 días antes contrato una cantidad parecida de trabajadores en los mismos puestos y en las mismas condiciones. Le doy más favoritismo al otro sindicato que no está negociando. Eh, Concedo ciertos beneficios particulares en ese momento, ciertos incentivos a trabajar. Si yo uno todos esos indicios, que no es plena prueba, son indicios,
¿podría llegar a la determinación que existe una práctica antisindical? Y la respuesta es que sí. Pero miren lo delicado que esta prueba, porque usted podría no tener la intención de vulnerar los derechos fundamentales, pero producto de no cuidar su entorno, de no cuidar su comportamiento, de no vigilar que las personas que trabajan también en su posición o en sus puestos estén haciendo lo que deban hacer, podría, sin querer, caer en un acto de vulneración, aunque usted no haya querido hacerlo. Pero son los indicios, es lo correlativo, es lo que está alrededor, lo que le impide poder defenderse ante una situación determinada. Volvamos al ejemplo del marido y la mujer. La mujer le da todos estos indicios, ¿cierto? Bueno, llegar tarde. ¿Cuál es la respuesta del marido respecto a eso que sea razonable para ustedes? Aquí también yo dejo el chat abierto. Yo les voy a dar un primer ejemplo. Llegué tarde porque estaba trabajando en la oficina. ¿Les parece razonable? A mí me parece razonable, y como me parece razonable, a la mujer no le sirve ese indicio, entonces se le cae ese indicio. El segundo indicio que escuché de Felipe tenía que ver con el perfume. Ya. ¿Quién me podría dar una justificación razonable de por qué el marido llega con un perfume distinto al de la señora? Podría haber ido a una perfumería a comprar un perfume para la señora, de hecho, precisamente. Ya, bien, Felipe ahí justificando, dando razonabilidad a ese hecho. Por supuesto que costó un poquito más que el ejemplo de llegar tarde, ¿ya? Pero voy a ser dedicativo y voy a decir, perfecto, para mí es razonable hacerlo. Mira, y Ya, hay alguien que dice, por ejemplo, que fue a visitar a su mamá o que en el colectivo se sentó al lado de una mujer que está muy perfumada. Otra persona dice que puede trabajar en retail y recibió una muestra. Hay más respuestas. ahí está razonable, ¿cierto? Ahora, ¿costó un poquito justificarlo respecto de la situación anterior? Yo creo que sí. Ahora me voy a ir a un caso más extremo que también dijo Felipe. Ruch en la camisa, una mancha de labial en la camisa. Eh, ¿Qué justificaciones podrían existir al respecto? Mira, alguien en el chat dice que le dio un beso a un payaso, que entra, digamos, Ya, ok, ok. Es un payaso, ya, muy bien. ¿Alguien más tiene una justificación? Karina dice que para eso ya no hay justificación. ¿Qué les quiero decir con esto? Si alguien me llega a dar la explicación a mí, si yo fuera la mujer, de que un payaso le dio un beso o que se peleó con un payaso a la salida del trabajo, es una explicación que es irracional, que es risoria incluso, que da risa. Como es una explicación que no es racional, lo más probable que aquello que te estoy acusando sea cierto. Y miren el punto en que estamos concentrados, porque si en un caso de derechos fundamentales, las respuestas que se dan ante un determinado indicio no son racionales, dan risa o llevan al ridículo, al absurdo, lo más probable es que aquello que te estoy acusando sea cierto. Y esto es simplemente porque tú no tienes una explicación razonable a aquello que determiné simplemente con una sospecha. Entonces, por eso es que este tema de los derechos fundamentales tiene tanta trascendencia en el día a día. Porque si usted declara, usted es coherente y este va a ser un ambiente libre de acoso, por ejemplo, y usted permite que existan chistes hacia terceras personas, usted permite, por ejemplo, que los trabajadores tengan ciertas reuniones sin explicación alguna en lugares donde no existe mayor tránsito de otras personas, ¿ya? Lo más probable es que si el día de mañana llega a pasar algo, todos esos actos a ustedes se los van a cuestionar. Y ojo, no se lo van a cuestionar como un hechor directo, ya como una persona que usted sea el vulnerador, pero el hecho de que usted haya omitido ese deber de protección, haya omitido crear un ambiente que usted mismo declara o que usted mismo debería tenerlo por la propia legislación, se va a someter a una situación en donde podría estar en un eventual juicio, una eventual fiscalización con consecuencias que después tenemos que hacernos cargo los abogados. Si usted requiere ayuda legal, como un abogado como yo, por ejemplo, por lo menos mínimo le tiene que dar ciertas herramientas para que el abogado lo pueda defender. Entonces, si volvemos a leer este artículo, cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso era la esposa.
resulten indicios suficientes que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales, la infidelidad, la práctica antisindical, el acoso, la discriminación, etcétera, corresponderá al denunciado, al marido, explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Ahora se entiende mejor, ¿cierto? Y este es el aspecto fundamental de lo que queremos dejar hoy día. No se vayan con la norma, no se vayan memorizando ese artículo, eso no funciona. Lo que sí funciona es que si el día de mañana usted quiere implementar alguna medida en la empresa, usted está en una situación que podría generar algún tipo de vulneración, un despido, por ejemplo, una aproximación a una persona, un tema de relacionamiento sindical, usted siempre tiene que tener a la mano el tema de los indicios, de lo que está haciendo tiene una razonabilidad. De no tenerla, con querer o sin querer, podría estar vulnerando los derechos fundamentales. Y ese es el objetivo de este webinar, evitar vulneraciones, evitar caer yo en una situación. Porque lo peligroso de la prueba indiciaria es que yo puedo tener cara de infiel, me visto como infiel, me junto con infieles, pero no soy infiel. Pero el hecho de no cuidar mi ambiente circundante, de no cuidar mi comportamiento, me puede dar pie a que el día de mañana alguien le facilite el trabajo de acusarme de eso y yo no tener cómo explicarlo. Lo mismo en materia laboral. Yo quizás no quiero violar los derechos fundamentales, yo quizás no hago prácticas antisindicales, yo quizás no quiero afectar la indemnidad de un trabajador, pero por no revisar estos hechos, yo lo hice y tengo que pagar el precio de esto. En este tema laboral, aunque ustedes no lo crean, hay harto de prevención, ¿ya? Y cuando hablamos de prevención, no es solamente en el ámbito de higiene y seguridad, es la prevención de cómo nos comportamos, de cómo nos relacionamos. Nunca se le olvide esto, algo que yo siempre repito, cuando hablamos de relación laboral, no se concentren tan solo en lo laboral, concéntrense en la relación. Y una relación sana es una relación donde no existen indicios de algo malo. Todo lo contrario, existen indicios de cosas buenas. Si el marido es preocupado, si el marido llega a la hora, si el marido le pregunta a la señora cómo está, si el marido la contiene en momentos de, de debilidad, por ejemplo, lo más probable es que a la mujer o no lo va a acusar de una infidelidad o le va a costar mucho crear esa situación. Bueno, lo mismo en materia laboral. ¿Y qué ha dicho la Dirección del Trabajo? La Dirección del Trabajo, para los efectos de implementar ciertas medidas en un lugar de trabajo, esto lo extrajo del derecho español y estableció lo que se llama el principio de proporcionalidad, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la Dirección del Trabajo? Este principio de proporcionalidad tiene 3 subprincipios, y a usted se le cae uno de estos principios y el acto que usted quiere realizar no lo puede realizar. Entonces, mire, le voy a poner un sencillísimo ejemplo. Una empresa de retail quiere poner cámaras al interior de la empresa. ¿Podría eso limitar, afectar un derecho fundamental? Claro, el derecho, por ejemplo, a la intimidad, ¿cierto? Entonces, la empresa para ello lo publica en el reglamento interno, publica el procedimiento, pone las cámaras en forma genérica, no en forma particular un trabajador, y lo hace justamente con una justificación, ¿ya? Entonces, hacer el principio de adecuación. El medio empleado debe ser apto y idóneo para la consecución del fin propuesto. Yo pongo cámaras para la seguridad. ¿Es adecuado? Sí, es adecuado. Por ende, paso al filtro. Segundo filtro, la necesidad. La medida limitativa tiene que ser la única capaz de obtener el fin perseguido. Si yo pusiera guardias controlando la entrada y la salida, ¿cierto? Con controles más exhaustivos y quizás más invasivos, ¿sería más vulneratorio que poner cámaras? Lo más probable es que sí. Y por eso es que la necesidad también se relaciona con el tema seguridad, porque esa es la finalidad. Entonces, ¿corresponde aplicar esa medida? Sí. Y el principio de proporcionalidad, si al final lo que yo estoy haciendo tiene una lógica, y eso tiene que ver también con la razón de por qué hago las cosas. Entonces, si yo lo hago por la seguridad y solamente pongo cámaras y no intervengo más allá, no pongo espejos debajo de las mesas, no pongo cámaras en lugares donde no debería ponerlos, como los baños, los casilleros, por ejemplo, eh, y cumple ese principio, también check. Entonces, ¿ese empleador podría implementar esa medida? Y la respuesta es que sí. Si aquí en el chat alguien tiene una medida a implementar, lo podría mencionar, pero en la fórmula que usted tiene que realizar
es justamente el día de mañana si quiere implementar una medida que pudiera afectar los derechos fundamentales, que tuviera que ver con las redes sociales, por ejemplo, que tuviera que ver con la privacidad de los trabajadores, que tuviera que ver, por ejemplo, con el resolvimiento sindical, usted lo que tiene que hacer es tomar esa medida, ver para qué lo hace y pasar estos 3 principios. Este dictamen, el del año 2009, nació a propósito de los antiguos micreros que, ¿se acuerdan que, bueno, yo tuve esa experiencia, que percibían el dinero y lo percibían en la pecera? Y las empresas empezaron a poner cámaras. Y la justificación de las empresas de transportes de pasajeros para poner las cámaras era la seguridad de los pasajeros. Pero ¿en dónde se les cayó esto? Justamente en la necesidad, porque la cámara estaba apuntando no hacia los pasajeros, sino que estaba apuntando hacia la pecera. Y producto de no pasar ese principio de proporcionalidad, la Dirección del Trabajo estableció que esa medida era una medida prepolicial y de persecución hacia los trabajadores y por ende no la pudo implementar. Hace poco también salió un dictamen, no hace poco, hace un par de años, acerca de una empresa de químicos que puso una especie de rayos X de cuerpo entero, en donde la persona podía verse con cuerpo completo con una división entre hombres y mujeres. Bueno, esa medida también se entendió vulneratoria de los derechos fundamentales justamente porque iba más allá del objeto de la protección, ¿ya? Y porque existían otras formas menos invasivas de poder proteger ese tema de seguridad. Entonces, ahora, pasando a los derechos fundamentales específicos. El primero de ellos es el derecho a la vida y la integridad física del trabajador, siempre que su vulneración sea consecuencia de estos actos. Entonces, cuando hablamos de una situación que pudiera llevar una multa de la Dirección del Trabajo, por ejemplo, usted no se quede simplemente con que lo que va a pasar va a ser simplemente una multa. Porque si esa infracción conlleva una vulneración, por ejemplo, de esta garantía, también podría haberse afectado, y como lo vamos más adelante en las sanciones, el tema de los derechos fundamentales. Un ejemplo clásico es el acoso laboral y sexual. Son atentatorios contra el ser humano, obvio. En el caso que existan licencias médicas, que un trabajador se enferme no es vulneratorio. De hecho, es un hecho fortuito que no depende ni del empleador ni del trabajador tampoco. Pero si esa licencia médica pudiera tener su origen en una patología o en indicios que podrían entenderse que están dentro del ámbito laboral o de ambiente laboral, usted sí podría estar afecto a una situación en donde se le considere vulnerador de derechos fundamentales. Y ahí nos unimos, por ejemplo, con el clima laboral. Eh, el tema de llevarse bien, de tener buenas relaciones de trabajo, no es simplemente una propaganda, sino que incide también en que si el día de mañana existe una situación donde alguien acusa un acoso laboral, por ejemplo, el tema del clima laboral en el ambiente de trabajo y de lo que ha hecho el empleador para mantenerlo o para evitar situaciones de mal clima o de conflicto, pueden impactar en lo que se refiere justamente a esa persona que quiere acusar de algo. Ojo con las ISTA 21 también, que son las mediciones que la ley ordena a estos efectos, y con la encuesta corta y con la encuesta larga, y las medidas que se toman para esos efectos. Que si bien es cierto, es un indicativo, fue un avance en el producto del tema del clima laboral, no es lo único, ¿ya? Eh, Otro ejemplo del derecho a la integridad física y psíquica, el artículo 184 bis, ¿cierto? Si usted le ordena a un trabajador hacer una faena peligrosa, el trabajador estima que eso puede traer un riesgo inminente a su vida, el trabajador podría negarse, y eso también tiene una reminiscencia justamente en la protección de la integridad física. Otro derecho fundamental que la legislación recoge en cuanto a protección es el respeto a la protección y la vida privada y la honra del trabajador y su familia, ¿ya? Cuando hablamos de vida privada, estamos hablando a la intimidad, estamos hablando del aspecto interno del trabajador, ¿cierto? En donde conversan, se aman, es el aspecto relacional, si es el aspecto propio del trabajador, donde nadie tiene que tener intervención, menos el empleador, ¿ya? Y la honra hace referencia a los aspectos externos, es lo que la persona hacia afuera, hacia la sociedad, demuestra respecto a su prestigio, su reputación. Tanto en la esfera interna como en la vida privada, como en la esfera externa, como la honra, son lugares, son situaciones, son ámbitos que la legislación protege y que el empleador también tiene que proteger y no tiene que vulnerar. Los derechos, por regla general, no son ilimitados. Todo derecho tiene un límite, incluso los derechos fundamentales. Entonces, para saber cómo yo limito un derecho, pasamos por el principio de proporcionalidad y les voy a poner un sencillo ejemplo. Si yo tengo un correo corporativo
O sea, yo al trabajador le impongo la obligación que va a ser un medio de trabajo que tiene que usar el correo corporativo y no su correo personal. Eso me habilita automáticamente a que yo pueda inmiscuirme en los contenidos y en los, y en los destinatarios de ese correo específico. Entonces, esa pregunta es del día a día, porque a través de un correo corporativo uno podría detectar ciertas situaciones de irregularidad en la empresa. Pero para que exista esa situación, ¿qué deberían existir como antecedentes previos en orden a que yo pudiera limitar un derecho de esa forma? Bueno, en primer lugar, toda situación que afecte una generalidad de trabajador y que tenga un procedimiento y que tenga relación con los derechos fundamentales tiene que estar regulado en el reglamento interno, ¿ya? No basta su regulación, ¿ya? Porque si es una regulación que es ilegal, da lo mismo si está en el reglamento interno o no. Pero el trabajador tiene que estar en conocimiento de que esa situación pudiera ocurrir. Si usted vulnera esa intimidad poniendo una cámara donde no debe, poniendo una cámara en una pantalla de un trabajador, obligando a un trabajador a que filme su lugar o su espacio de trabajo en el teletrabajo, por ejemplo, usted está vulnerando ese derecho fundamental, por mucho lo que usted buscando sea para usted óptimo. Entonces, si usted quiere controlar a esos trabajadores, eso no tiene nada ilegal. Pero si el control va a vulnerar esos ámbitos de privacidad, ahí se vuelve ilegal. Y por ende vulneratorio de derechos fundamentales. Lo mismo con la información de salud del trabajador. La información de salud que uno pudiera tener en un trabajo específico, ya sea para exámenes ocupacionales o preocupacionales, tiene que cumplir con esa finalidad. Si usted a través de un examen a un trabajador para una determinada faena, primero usted tiene que determinar si ese examen es necesario para esa faena o no. Porque si no lo es, usted está solicitando antecedentes del trabajador que no son necesarios y por ende está vulnerando esa vida privada. Pero si usted teniendo ese antecedente, lo utiliza para otras cosas, ya sea para vendérselo a terceras personas, para avisarle a un seguro determinado acerca de la condición de ese trabajador, para determinar si una trabajadora está embarazada o no está embarazada a través de un examen de sangre, por ejemplo, usted está vulnerando los derechos fundamentales y no solamente está vulnerando el ámbito específico del artículo 154 bis. ¿Ya? Lo mismo con la información financiera. El empleador puede pedir información financiera, puede hacerlo en la medida que el cargo que está relacionado tiene manejo de fondos. Pero si no lo está, usted no tiene razón alguna para solicitar la información financiera del trabajador. Recuerden que todas las facultades que la ley le otorga al empleador, y esto lo dice expresamente el artículo 5º, inciso primero, todas las facultades que la ley le otorga al empleador, todo lo que el empleador tiene derecho a hacer, siempre va a tener un límite. ¿Y cuál va a ser el límite? Respetar las garantías constitucionales y en especial, dice, no son la única, la intimidad, la vida privada y la honra de ellos. No sé si alguno de ustedes vieron la película El Lobo de Wall Street, en donde hay una escena en donde el Lobo de Wall Street le paga $20.000 a una trabajadora para que se afeite la cabeza frente a todo y el trabajador acepta y se lo afeita. Bueno, de nuevo con la irrenunciabilidad de los derechos. Ese acto afectó la honra de esa trabajadora porque lo humilló. ¿Podría uno entender que existe otra afectación a un derecho fundamental? Sí, a la integridad del trabajador. Entonces la respuesta obvia que normalmente me llega, bueno, si la trabajadora aceptó y tomó los $20.000 producto de eso, sí, pero ese hecho, por mucho que haya sido aceptado, sigue siendo vulneratorio de derechos fundamentales. La aceptación de un trabajador no cambia la naturaleza de vulneración. Eso es muy, pero muy importante. Entonces, si el día de mañana usted vulnera los derechos fundamentales, usted tiene que corregir esa vulneración, pero no puede esperar la aceptación de un trabajador de un hecho dañoso. ¿Ya? Y lo mismo, el artículo 154 bis dice que el empleador debe mantener reserva de toda la información y datos privados que tenga del trabajador con ocasión de la relación laboral. Y esto implica también de que si existe alguien, por muy justificado, por ejemplo, pasa mucho en el tema de derecho a familia, que a veces ciertas demandantes podrían exigir cierta información acerca de los datos privados de un trabajador, usted no se los tiene que dar, y la única forma de entregar esos datos es a través de un juicio, a través de un oficio, y respondiendo ese oficio, no respondiéndole a la persona que le trajo el oficio. ¿Ya? Si hay dudas, consultas, por favor en el chat, ahí van avisando, yo no estoy mirando en este momento. Hay varias dudas, pero las podemos ir resolviendo hacia el cierre, ya que
tocan otras aristas de estos temas. Pero ya tenemos agendadas varias preguntas para ir leyéndolas hacia el final. Perfecto. Derecho fundamental importante, el derecho a la libertad de conciencia y a la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de los cultos. Bueno, básicamente lo que le está diciendo es que usted no puede poner trabas al ejercicio de la libertad de conciencia y de creencia, ¿ya? Yo les dejé ahí un dictamen de los días religiosos, ¿ya? Que ustedes saben que hay ciertas religiones que tienen ciertos días que son sagrados. Bueno, ¿qué pasa en una empresa donde por la naturaleza del giro tienen que atender de lunes a domingo? Bueno, lo que dijo la Dirección del Trabajo es que el empleador no está obligado a darle más días producto de esos días religiosos, sin perjuicio de lo que las partes acuerden. O sea, si usted como empleador no está facultado, no tiene la posibilidad de dar más, cambiar los días de descanso, usted no está obligado a hacerlo. Ahora, si por algún motivo lo pudiera hacer, hágalo. Entonces aquí de repente se abre la discusión qué pasa con las empresas de tendencia. Empresas de tendencia son las que tienen un giro que está relacionado con una cierta religión, por ejemplo, ¿cierto? Un colegio católico, un partido político. Y aquí se abre la discusión, ¿qué pasaría con aquellos trabajadores que no profesan esa religión, que no son de ese partido político? Primero, ¿existe algún impedimento por el cual una persona no pudiera trabajar en ese lugar en particular por profesar otra religión, por pertenecer a otro partido político? Y la respuesta es que, para mí, como abogado, originalmente es que no, ¿ya? O sea, si yo voy al principio de proporcionalidad, que hablamos en su oportunidad, yo no veo ninguna forma de que yo pudiera ajustar que la persona tenga que creer algo determinado para los efectos de ejercer esa función. Distinto sería que en el ejercicio de su cargo y durante el ámbito de sus funciones, la persona tuviera que usar algún tipo de uniforme específico, la persona no pudiera expresar ciertas situaciones que se den en el ámbito laboral, pero con ciertos límites también. Entonces aquí de repente hay que tener mucho ojo con lo que uno profesa como empleador y lo que uno profesa como persona, porque a veces las empresas no tienen una tendencia y sin embargo las personas que están dentro de esa empresa sí la podrían estar haciendo y no siendo una empresa de tendencia, y eso podría estar afectando el derecho fundamental de otro trabajador. Alguna vez alguien me preguntó, bueno, una trabajadora que usa una burka por ser musulmana, no veo razones por las cuales yo le podría impedir eso, salvo quizá un tema de seguridad, pero hasta por ahí no, porque no sería impedírselo, sino que sería simplemente restringírselo con algún elemento de protección y seguridad para que no se le enrede en una máquina, etc. Pero hay que tener ojo con eso. Si usted es de aquellos que tienen una empresa de tendencia o que están emanadas en eso, el control que usted podría realizar se va a dar solo y solo en el ámbito laboral. Lo que escape del ámbito laboral usted no lo puede afectar, por mucho que eso, a su criterio, afecte el giro de su empresa de tendencia. Otra garantía establecida como derechos fundamentales, la libertad de expresión, la opinión y la de información sin censura previa en cualquier forma o cualquier medio. Aquí nos metemos de lleno en el tema de las redes sociales y de cómo el WhatsApp como medio de comunicación se ha transformado casi en una herramienta de trabajo, ¿ya? Eh, Desde este punto de vista, el WhatsApp de por sí abre un montón de vulneraciones, no solo en este punto, sino también, por ejemplo, en el de intimidad, porque a veces los derechos tienen una correlación. En los trabajos en donde yo he estado bajo subordinación o dependencia, muchas veces, y sin mi consentimiento alguno, me han metido en un grupo de WhatsApp, lo cual han compartido mi foto, mi información del teléfono, a veces los datos que yo tengo propio en el mensaje, y eso ha sido sin mi consentimiento y por un ánimo tampoco de vulnerar eso. Yo creo que las personas que hicieron esos grupos no tenían la finalidad de vulnerar mis derechos fundamentales, sino de crear una instancia de comunicación más expedita, pero sin querer lo hicieron y vulneraron mi derecho. Entonces, usted pregúntese, ¿cuántos grupos de WhatsApp usted ha creado o usted es parte en los cuales usted no da un consentimiento expreso a que esa información personal, como el número de teléfono, sea compartida por terceras personas? ¿De qué forma yo podría regular los medios de comunicación de la empresa? Si usted pretende regularlo, lo invito a que vaya a la lámina del principio de proporcionalidad y vea de qué forma eso se puede ir cumpliendo. Y entre ellos, como primera pista, tiene que estar la regulación en el reglamento interno porque incide con todos los trabajadores. ¿Ya? Hay un tema importante porque cuando les hablo de reglamento interno, y a propósito de esta regulación, el artículo 154, inciso final, dice que las obligaciones y prohibiciones que hace referencia a este número 5, que él habla justamente de obligaciones y prohibiciones que tienen que haber en el lugar de trabajo, y toda medida de control
tiene que efectuarse por medios idóneos y concordantes con la naturaleza de la relación laboral, y tiene que ser generalizada. Ahí tiene es impersonal. ¿Qué le quiero decir con esto? Si usted hace una regulación de las redes sociales solamente para Pedrito y no para el resto de los trabajadores, automáticamente ya eso es vulneratorio de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque justamente las medidas de control se da para todos los trabajadores independientes de su cargo y de su posición en la empresa. Esto también, el tema de la expresión, de lo que yo digo, de lo que no digo, también tiene que tener cierto ojo, porque, por ejemplo, con el tema de las redes sociales también se da mucho el tema de los memes, las bromas, los chistes, y generalmente pueden ser otros trabajadores que estén involucrados con eso. Trabajadores que estén bajo esa situación son personas que están siendo vulneradas en sus derechos fundamentales, pero también hay una gente que está vulnerando los derechos fundamentales producto de esa libertad de expresión. Hernán, ahí sería súper interesante porque de seguro todos han pasado por, o todos usamos hoy día WhatsApp. Si alguien ha tenido una experiencia eh, con redes sociales o con el uso de canales de comunicación que se le ha generado algún conflicto, sería súper interesante también compartir esas experiencias en el chat y también para que nos vayamos nutriendo también del feedback de la gente que está conectada. Sobre todo hoy día en este contexto con toda la masificación de las redes sociales y la dependencia de plataformas como WhatsApp en el trabajo, digamos, deben generar un montón de situaciones cotidianas. Absolutamente, y de hecho, fíjate que tomando este tema, que ya es la regulación misma del WhatsApp, a veces los trabajadores que están bajo un sistema de teletrabajo y que no tienen jornada de trabajo podrían ver vulnerados sus derechos por el tema del derecho a la desconexión, porque el mandar un WhatsApp fuera de un horario o fuera del rango del periodo de desconexión podría afectar ese derecho, pero no solo eso, podría afectar la integridad física de un trabajador producto de tener que responder un WhatsApp en deshora. Sí. Podría afectar, por ejemplo, la intimidad al pertenecer a un grupo en el cual él no solicitó pertenecer o él no ha dado su autorización a pertenecer. Sí. Eh, podría prestarse a lo que el trabajador diga en ese grupo de WhatsApp, un empleador lo tome y lo exponga a terceras personas. Sí, también se podría dar. Y en cada una de esas situaciones hay vulneraciones de derechos fundamentales. Entonces, ¿cuál es la tarea del empleador? Al menos entender de que si va a utilizar ese tipo de herramientas, existe una regulación propia. Y si no está dispuesto a utilizar una reglamentación y a verificar que existe una regulación y que las cosas se hagan de la manera correcta, no utilizar ese medio de comunicación, por muy cómodo que sea, porque hay un bien superior que es el derecho fundamental. Mira, Hernán, Entonces, hay una pregunta que yo creo que entra en una zona bien ambigua, dado que es una red social que mezcla mucho un uso personal con un uso laboral, que tiene que ver con LinkedIn, que Andrés dice, en el caso de que un colaborador use su perfil de LinkedIn teniendo la marca de su empleador asociada para expresar ideas o acciones que violenten a terceros, puede ser objeto de una sanción o cuestionamiento por parte del empleador. sí, yo voy a dar mi opinión jurídica desde mi vereda como abogado. Esto, eventualmente un tribunal podría fallar distinto, u otro abogado puede pensar distinto, pero en mi opinión, en la medida que se dé dentro de un ámbito laboral y exista esta regulación previa acerca de qué se puede hacer y no hacer con ese logo, yo creería que sí es posible sancionarlo. Para que uno aplique una sanción, sí o sí, esa conducta tiene que estar como descrita prohibida en el reglamento interno, por un principio de tipicidad. El empleador no me puede castigar por aquello que me ha dicho que puedo o no puedo hacer. Si el empleador no me ha dicho que eso no lo puedo hacer, no me puede castigar. Así que respondiendo a la consulta que hicieron, eso se podría dar, pero tiene que tener este tema previo. O sea, que en el reglamento existe esta conducta escrita como prohibida y que el trabajador conozca qué puede hacer y no puede hacer con ese logo. ¿Ya? Esto es en el ámbito laboral. Si se dan otras vulneraciones de otro ámbito penal, de temas de marca, cosas, eso corre por otro carril. ¿Ya? eh, y siempre que afecte el ámbito laboral. Y Hernán, para cerrar un poquito el ítem de libertad de expresión, opinión e información, también alguien comenta si, cómo se puede implementar una regularización de WhatsApp como herramienta de trabajo, va directamente relacionado con el reglamento interno de la empresa. Me imagino que es un poco lo que abordaste recién.
Sí, efectivamente, en el reglamento interno de la empresa sería útil y conveniente que si existe una regulación y que la regulación que usted vaya a implementar siempre pase por el principio de proporcionalidad de la Dirección del Trabajo, ¿ah? Eso es importante. Entonces, esa regulación bajo ningún respecto podría implicar que usted, a raíz de esta regulación, vaya a vulnerar otros principios u otras garantías constitucionales u otros derechos fundamentales. Pero si usted va a utilizar eso como herramienta de trabajo y como regulación, al mínimo tiene que estar en el reglamento interno y con medidas que sean generalizadas e impersonales, ¿ya? Eh, ¿Es un ámbito muy delicado? Sí, es un ámbito muy delicado de regular. Yo le recomiendo que se asesore profesionalmente, que no lo haga simplemente con un análisis propio y, y siempre considerando la finalidad de lo que hace, ¿ya? ¿Por qué? Porque no queremos generar indicios de que por esta regulación yo en realidad lo que estoy buscando es meterme en la vida privada de los trabajadores. ¿Mm? Eso. Bueno, como otra garantía, como otro derecho fundamental, tiene que ver con la libertad de trabajo y el derecho a su libre elección, ¿ya? Y también garantizar que ninguna clase de trabajo va a estar prohibida salvo las excepciones legales, ¿ya? Eh, la verdad que en temas jurídicos, en temas de juicio, esta no es una garantía que yo he visto vulnerada mayormente, pero por ejemplo, un ejemplo de limitación a esto sobre todo para cargos que son ejecutivos, de jefatura, de gerencia, a veces los empleadores, los contratos, desactualizados por cierto, empiezan a agregar cláusulas de no competencia o de exclusividad o permanencia. No digo que per se porque estén estas cláusulas el contrato está desactualizado, sino que si existen estas cláusulas sin un tipo de compensación producto de esa implementación, usted podría estar en una vulneración de derechos fundamentales. Porque sí, existe incluso una causal específica en el Código del Trabajo para desvincular a un trabajador cuando tenga negociaciones incompatibles con el giro del negocio. Pero eso no significa que el empleador sea dueño del espacio y del tiempo completo de un trabajador. Y por lo tanto, si el trabajador fuera del ámbito laboral tiene otro giro u otros negocios, ¿ya? Que no son incompatibles y que no generan este daño y se dan fuera del ámbito laboral, el empleador no tendría por qué generar un tipo de sanción o represalia con producto de esa exclusividad y de ese giro. Entonces, aquí, muy importante el descriptor de cargo. No basta simplemente con que yo tenga un descriptor de cargo para cumplir con la norma mínima del artículo 62 bis, la igualdad hombre-mujeres. El descriptor tiene que tener una especificación de lo que busca, el descriptor tiene que tener las funciones claras y aparte de eso no va a reemplazar nunca la función específica en el reglamento interno. Tener una cláusula de permanencia, si el trabajador se le ocurre renunciar antes de quinto año, va a tener una multa de 15.000 UF, cláusula que yo vi y que yo mismo borré de un contrato, ¿ya? ¿Por qué? Porque, claro, ese trabajador había recibido un magíster y el empleador se quería asegurar de que el tiempo que estuviera esos 5 años permitiera pagar ese magíster con la remuneración. Entonces, bajo ningún respecto se puede limitar o coartar la libertad de un trabajo. Y acá hay un tema muy importante, porque en gran parte de las empresas, sobre todo en empresas medianas y grandes, tenemos códigos de ética, ¿ya? Que son códigos que incluso siguen regulaciones internacionales, producto de la transparencia, producto de incluso la personalidad, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero que de repente hay una cápite que tiene relación con el conflicto de interés, ¿ya? El conflicto de interés es cualquier situación que afecte tu juicio o que alguien pudiera presumir que afecte tu juicio respecto a un determinado hecho, ¿ya? Que le dé un favoritismo a una persona, que acepte un regalo de alguien, etcétera. Bueno, si esas situaciones se regulan a tal punto de que pudiera afectar, por ejemplo, lo que un trabajador hace fuera del ámbito laboral, eso es vulneratorio de derechos fundamentales. Entonces, si un trabajador, una empresa, un periodista, le quisiera hacer una entrevista y el trabajador con una regulación particular, no va a hacer referencia alguna a la empresa que está trabajando y tampoco va a hacer referencia al cargo que tiene dentro de la empresa, el empleador no tendría razón alguna por la cual limitar o coartar la actividad de esa entrevista. Y esto es un ejemplo nomás, pero lo importante es que cuando ustedes también tengan otros códigos fuera del reglamento interno, como el código de ética, el código de buenas conductas, como sea que se le llame, y que afecte la libertad de trabajo, ustedes por lo menos levanten la mano y revísenlo en sus lugares de trabajo para ver si no se está afectando la libertad de trabajo y el derecho a su libre elección. Esta es una de las garantías
naturalmente que tiene más incidencia en temas de vulneración, el derecho a no ser sujeto de actos discriminatorios. Básicamente una discriminación es una elección. Elegir algo. Elegir per se no es malo. ¿Cuándo se vuelve vulneratorio? Cuando esa discriminación, esa elección es arbitraria, o sea, no tiene una razón de ser. Entonces, si usted, de nuevo al principio de proporcionalidad, de nuevo con los indicios, toma una determinada elección en algo, pero su elección, su preferencia, se basa en la raza, el color, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento. No lo voy a leer completo porque está en el artículo del Código del Trabajo, pero cualquiera de estas situaciones, lo más probable es que usted esa elección la está haciendo vulnerando justamente la garantía de la no discriminación. Entonces, aquí nos metemos en un montón de situaciones, generalmente en las desvinculaciones. Cuando usted hace un proceso de desvinculación, ¿ya? Y naturalmente va a elegir trabajadores por sobre otros por distintas razones, primero tiene que fijarse en la causal esgrimida. Si la causal es de aquellas que no tienen que ver con la conducta del trabajador, no son del 160, y por ejemplo una causal objetiva que no tiene nada que ver con la conducta del trabajador, el artículo 161, ¿debería o no debería tener en cuenta la afiliación de un trabajador a una determinada, a un determinado sindicato, por ejemplo? ¿Debería o no debería tener en cuenta el género o el sexo de los trabajadores que están siendo involucrados? ¿Y por qué le digo esto? Porque de antemano yo le podría decir una causal objetiva, tiene que basar en aspecto objetivo, y el aspecto objetivo debería ir más allá de que si dio la casualidad que todos esos trabajadores en un determinado sindicato. Sí, puede ser. Pero si no tiene este grado de objetividad, lo más probable es que si usted elige una determinada tendencia, una determinada exclusión, una determinada preferencia, podría ser muy indiciario de que en realidad usted está haciendo un acto de discriminación, ya sea en un despido, ya sea en un ascenso, ya sea en un premio, etcétera. Entonces, y aquí es donde también entran, por ejemplo, ciertas plataformas de remuneraciones donde me entregan mi información más allá del nombre y del cargo de la persona. Porque cruzando estas bases de datos, yo podría llegar a una conclusión de decir, sí, la balanza está equiparada, ¿ya? Han dado situaciones de despidos antisindicales que la sola justificación ha sido que se eligió a una cierta categoría de trabajadores de un cierto colectivo a diferencia de otro sindicato. Y las razones que dio el empleador de que ese colectivo solamente recogía el cargo de ese trabajador que estaba siendo eliminado y no el otro cargo que lo tenía el otro sindicato no fueron suficientes y esas empresas fueron condenadas. Entonces, le insisto, que esto no le pasa a usted. Entonces, cuando llegamos a un juicio, cuando yo como abogado llego a un juicio, la pregunta que siempre me hago es, ¿existirán acciones previas a esto que pudieron eliminar este tema de juicio o al menos morigerarlo, al menos presentarme con una mejor condición? Y la respuesta es generalmente positiva. Eh, Otro aspecto importante de la discriminación tiene que ver con el artículo 62 bis, ¿ya? Que habla que justamente se tiene que dar un principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, ¿ya? Y también se aplica la prueba indicial y también se aplica la intervención de la Dirección del Trabajo para estos efectos. ¿Puede haber distinción por capacidades, por idoneidad, por el cargo? Sí, pero tiene que estar justificado. El no estarlo o el dar una justificación no razonable, como el tema de los indicios, lo más probable es que lo lleve a una vulneración de derechos fundamentales. Finalmente, la última garantía, y esta es una de las garantías que no está en la Constitución, a todos los que le he dicho están recogidas en la Constitución, excepto esta está en el Código del Trabajo, es la garantía de indemnidad, ¿ya? Básicamente consiste en no ser objeto de represalias por el empleador por estas tres razones, por la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo, o por el ejercicio de acciones judiciales, o por haber participado en ellas como testigo o haber sido ofrecido en calidad de tal. Entonces, volvamos a la prueba indiciaria, a la prueba de la sospecha, a la prueba de la sospecha, ¿ah? Del meme del bombofica, sospechosa la cuestión, ahí sale el bombofica así porque pone distintos hechos, ¿cierto? Si un trabajador eh, participa de un juicio como testigo porque ejerció la acción, ¿cierto? Y al día siguiente yo aplico las necesidades de la empresa y justifico esas necesidades de la empresa. eh, ¿Es indiciario de que yo ejercí esa acción solamente porque estaba picado porque fue a tribunales o no?
independiente de cómo esté la carta. Lo más probable es que uno va a decir sí, lo más probable es que indiciario, porque es muy inmediato una situación con respecto a la otra. ¿El transcurso del tiempo permite diluir los indicios? Sí, también lo permite. Pero hay que ser inteligente respecto a esto porque la garantía de indemnidad no es un fuero para el trabajador, pero bien trabajado podría significar un ámbito de protección en el caso que se tenga que aplicar alguna medida. Y no estoy simplemente hablando del despido. Esto podría ser un cambio en el lugar de trabajo. Si yo quisiera aplicar el jus variandi, por ejemplo, una modificación unilateral, yo quisiera crear una política de ascenso y no conseguir un trabajador específico, etcétera. Entonces, lo que ha dicho sí las Cortes, por ejemplo, en el Juzgado de Letras de Trabajo de Iquique, dice que tiene que existir un nexo causal entre el término de relación laboral y la denuncia. Y ese nexo se va a facilitar con la continuidad temporal. Entonces, mientras menos tiempo pase entre una situación y otra, más indiciario es de que usted lo que hizo, lo hizo producto de esa situación. Bueno, como derecho fundamental está también la libertad sindical y el derecho a negociar colectivamente sin obstáculos indebidos. Cuando esta situación se da, la vulneración al derecho fundamental toma un nombre de práctica antisindical o práctica desleal. Las prácticas antisindicales son las que afectan el día a día con una organización sindical, ¿ya? Ojo, que el empleador no es el único que puede cometer prácticas antisindicales o desleales, ¿ya? Eso para que lo tengan en claro. Pero esa persona que lo hizo se da dentro del ámbito laboral. Cuando esta situación se da en un proceso de negociación colectiva, que son conductas específicas, bueno, sin perjuicio que hice entre otras, claro, pero ahí se llama práctica desleal porque usted afecta la buena fe de llegar a un consenso. Hoy día no vamos a hablar de prácticas antisindicales y de prácticas desleales en su totalidad. Ya ahí también les dejo el chat por si quieren proponer algún tema en específico que podamos tratar en un próximo webinar para que se lo puedan mandar ahí a Felipe y podamos considerar una segunda presentación sobre el tema que tenga más votación, ¿ya? Pero la ley, Chile por lo menos, el Código del Trabajo no recoge lo que es la libertad sindical. Entonces, lo que sí lo recoge al menos en un sentido amplio, es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo en el cual Chile es parte, que es el artículo 3 del convenio 87. Entonces dice, las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho a redactar su estatuto, el de elegir libremente a su representante y su actividad y formular programas de acción. Usted, salvo la palabra empleador ahí, ¿usted ve alguna actividad en esa por parte del empleador? No. Por lo tanto, cualquier situación donde usted quiera meterse en este tema sindical y que no tenga necesariamente una necesidad de intervención por parte del empleador, lo más probable es que sea antisindical o desleal. ¿Mm? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Ya? Si se acoge una denuncia, va más allá de las sanciones. En un caso, un despido va a ser el recargo, por ejemplo. En el caso de una intervención de la Dirección del Trabajo, van a ser multa y eventualmente la demanda. Pero va más allá de eso, porque fuera de esas demandas, fuera de esos recargos de indemnizaciones, se adiciona una indemnización que fija el juez de la causa, que no puede ser inferior a 6 meses ni superior a 11 meses de la última remuneración mensual. Y esto es importante porque primero habla de última remuneración mensual, o sea, la fase de cálculo no está afecta al tope de las 90 UF. En segundo lugar, no está afecta a que si el trabajador tiene o no tiene antigüedad. Entonces, si usted crea una vulneración de derechos fundamentales sobre un trabajador que no tiene antigüedad, tampoco le va a salir gratuito, ¿ya? Va a estar igualmente afecto a esta indemnización que no puede ser inferior a 6 remuneraciones ni superior a 11. Y si el juez determina que el despido además es discriminatorio, por vulnerar esa garantía en específico, y es grave, según el juez, el trabajador puede optar a estas indemnizaciones o a la reincorporación a su puesto de trabajo. O sea, las sanciones son importantes. Otro tema también importante a estos efectos es que para el caso de prácticas antisindicales o desleales, fuera de estas sanciones, además se le aplica una multa al empleador, ¿ya? Eh, Va a depender del tamaño de la empresa, ¿ya? Pero las empresas, en la gran empresa son aquellas sobre 200 trabajadores, la multa puede ser de 20 a 300 unidades tributarias mensuales, y en el caso de que exista una vulneración al fuero de un trabajador, por ejemplo en el fuero sindical, esos trabajadores en la primera resolución son reincorporados.
Hay un tema en particular también que, antes de tratar las medidas, que en el caso de empresas que sí hayan sido sancionadas por tutela de derechos fundamentales o por prácticas antisindicales o desleales, estas empresas están impedidas de contratar al Estado por 2 años, ¿ya? Desde que se hace pública la sentencia en el respectivo boletín que genera la inspección del trabajo en forma semestral, ¿ya? Entonces, si usted tiene contrataciones con el Estado, claramente usted no quiere tener condenas por prácticas antisindicales o desleales. Entonces, consideraciones finales para dar un cierre. Primero, mantengan siempre actualizado el reglamento interno. No se queden con el formato que les dio el amigo, el compadre. Especialícense, para eso tienen los canales adecuados. Siempre mantengan actualizado el reglamento interno y no cumplan simplemente con la ley. Hagan un examen interno de lo que ustedes como empleadores hacen y no hacen. Y sobre eso apliquen las obligaciones, las prohibiciones y denle ejecución al reglamento interno. Si un trabajador incumple eso, denle una sanción. Porque en caso contrario, usted se va a ver expuesto cuando el día de mañana quiere ejercer algún tipo de acción. Entonces, mantener actualizado el reglamento interno. Segundo, muy importante, ser coherentes con los mensajes y las señales del empleador. Si usted señala, usted dice que en su empresa se protege la integridad de los trabajadores, usted no puede aceptar que el día de mañana exista una funa por parte de un trabajador. Usted no puede aceptar que existan situaciones de acoso, o que existan chistes en contra de otro trabajador, o que se den situaciones que afecten el clima laboral. Eso usted no lo puede permitir. Si usted está diciendo que le está yendo mal, usted no puede estar demostrando por otro lado que le va bien, porque esto incluso le podría afectar a una negociación colectiva. O sea, la coherencia quita indicios de que algo malo está pasando. Coherencia en el mensaje, coherencia en lo que transmito, en la información que voy hacia pares, la información que doy hacia el exterior de mi empresa, la información que baja a los trabajadores, la información que sube de los trabajadores hacia mi persona como empleador. Coherencia. Y finalmente, nunca se olviden de la capacitación constante a líderes y jefatura. Normalmente las empresas funcionan bajo ciertos principios, bajo ciertos parámetros, y esos parámetros tienen que ser reforzados y tienen que ser coherentes con la legislación laboral chilena. Y en ese sentido, la capacitación constante. No se quede simplemente con que hizo una capacitación, le sacó un listado, sino que vaya repasando estos puntos, ¿ya? Porque si el día de mañana usted se quiere defender que su empresa sí se cumplen los derechos fundamentales, pero la capacitación la hizo un par de años atrás y llegó gente nueva, en realidad no se cumple. Y eso es un indicio que en realidad usted no estaba haciendo las cosas bien. Entonces, mensaje final, en resumen, usted no se exponga a una situación de vulneración de derechos fundamentales. Y respecto a los indicios, usted no dé pie a que alguien lo acuse de algo. Y si el día de mañana lo acusan, dificúltele el trabajo a esa persona que lo acusa en orden a que no sea una vulneración de derechos fundamentales. Muchas gracias. No, Hernán, muchas gracias a ti. De verdad fue una charla, pero muy enriquecedora y tan enriquecedora que hay muchas preguntas. Así que vamos a recoger un par que tienen relación con los contenidos que pudiste visitar. Así que te las voy a ir leyendo para que podamos ver si se pueden abordar en función del tiempo de manera bien veloz. Hay una pregunta que tiene que ver con el derecho laboral. ¿Qué pasa cuando el derecho laboral sobrepasa a otra ley del derecho a la vida? Por ejemplo, irse a una huelga sindical dejando a personas vulnerables o con necesidades de cuidado. Es necesario reemplazar, pero ¿qué se debe priorizar? Obviamente la vida, dice la persona, creo yo, pero ¿qué pasa con el fiscalizador? Es una muy buena pregunta, porque primero, existen empresas, el tema de la huelga está regulado y existen empresas que se consideran estratégicas y no tienen derecho a ir a huelga y tienen un listado que se va actualizando cada 3 años por una resolución triministerial, ¿ya? Pero pueden haber situaciones en donde existe una huelga y si existe una huelga o debió haberse solicitado en su oportunidad un equipo de emergencia, justamente para atender estas situaciones de huelga, en donde es el sindicato que está negociando el que presta trabajadores para componer este equipo. Entonces, en la situación que me están comentando, ahí lo que debería entrar a activarse sería el equipo de emergencia. Pero pongámonos en una situación aún más extrema. ¿Qué pasa si no existe un equipo de emergencia, no existe la resolución y puede haber un daño efectivo a otro tipo de situaciones que no voy a decir que sean más importantes que los derechos fundamentales, porque por ejemplo el derecho a la vida también es el derecho a la vida de los trabajadores café, pero el derecho a la vida también del resto de la población chilena, ¿cierto? En ese caso,
cuando existe ese tipo de conflictos, lo que se recomienda es escapar y, por ejemplo, irse justamente a la acción constitucional de perogrullo está establecida para la protección de ciertas situaciones, que es el recurso de protección. Entonces, a través de una combinación de legislatura, ¿cierto? Y se trae una competencia respecto de eso, usted podría eventualmente, no diría afectar los derechos fundamentales de la huelga, porque es una huelga declarada legalmente, ¿cierto? Pero bajo una situación donde se precaven situaciones que podrían dar un prejuicio mayor a la afectación de la huelga, ¿ya? Ahora, ¿qué le estoy diciendo sí con esto? Eso sería una situación muy de emergencia y porque usted también no solicitó los equipos de emergencia, nunca solicitó también ser una empresa estratégica, porque si lo hubiera hecho, se lo hubieran rechazado, bueno, esta situación en la que usted se está involucrando y que se está dando producto de la negociación colectiva, no se la podrían imputar a su persona producto del no acuerdo. Perfecto. Gracias, Hernán. Y otra pregunta también dice, cuando existe constante levantamiento de denuncia antisindical por el sindicato, sin mayores fundamentos, ¿qué puede hacer el empleador? Ya que lo tomaría como hostigamiento hacia el buen funcionamiento. ¿Qué se hace en estos casos? Buenísima pregunta. En primer lugar, la acción fiscalizadora de la Dirección del Trabajo tiene mucho que ver con la relación de los trabajadores y con las organizaciones sindicales. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando hay mucha multa, lo más probable es que las relaciones no están buenas, ¿ya? Porque la Dirección del Trabajo rara vez tiene facultades para hacer fiscalizaciones por mutuo propio. Entonces, si hay demasiadas fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo, lo más probable es que la relación no esté bien. Y si la relación no está bien, hay que meterse en ese ámbito en específico de por qué no está bien. Primero, hay que entender, ¿hay más de una organización o no? Porque si yo me llevo bien con el resto de las otras organizaciones, el día de mañana que la organización injustificadamente, como está diciendo el ejemplo, yo no conozco el caso en materia, pero lo más probable es que si con el resto me llevo bien, o con el resto de los trabajadores y con esta organización me llevo mal, ¿ya? Y lo pongo entre comillas, porque el llevarse bien o mal no tiene que, no es muy relativo con eso, doy o no respuesta a lo que me dice el sindicato, eso es otra cosa. En este tipo de situaciones, lo que corresponde primero es ir dejando constancias. ¿Cómo usted deja constancia? ¿Con inspección de trabajo? No, con actas. O con actas de que usted los invitó a conversar y ellos no llegaron. Con actas de que usted les mandó un correo por una determinada vez y no le contestaron. Y objetivizando la relación laboral. Entonces, si la situación está en un constante proceso de fiscalización, más que ir a cumplir la legislación laboral, que eso sí o sí lo tiene que hacer, yo no estoy llamando a que no lo hagan, usted tiene que revisar cómo está esa relación desde un inicio, no las justificaciones que ellos demandan producto de eso, porque quizás lo más probable es que si es que el sindicato está levantando temas que efectivamente son de vulneración, el que no está cumpliendo con el diálogo y con la comunicación es usted como empleador. En el caso contrario, los que no están revisando esta situación son el sindicato. Si usted estima que hay un hostigamiento, el hostigamiento no es hacia la empresa, es hacia la persona. Y he visto situaciones donde han habido dirigentes que han hostigado y han acosado laboralmente a ciertos representantes del empleador en cuanto a la persona del representante, y esa persona tiene todo el derecho a impetrar y solicitarle al empleador una investigación por el acoso laboral que está sufriendo por parte de esa persona que pertenece al sindicato, independiente de su condición, con respecto a su persona, ¿ya? Pero no existe una vulneración hacia la empresa, porque la empresa no tiene este arraigo a la persona, porque es una persona jurídica, es una ficción. Entonces, recomendación en esos casos, dejar constancia que usted está abierto al diálogo y que está dando respuesta a estas solicitudes, y en el caso de fiscalizaciones, bueno, las va a tener que ir atendiendo todas, porque en caso contrario, si la fiscalización son positivas y encuentran vulneraciones, bueno, usted las va a tener que corregir. Tercer punto, asesorarse correctamente. A veces cambiar las personas o el ámbito de la gente con que se trabaja, eso también funciona mucho. Yo estuve trabajando mucho tiempo en la industria del retail, en la gerencia de relaciones laborales, y una de las primeras cosas que me pasaba con trabajadores que atendían al cliente era cuando ya el cliente no se enojaba con la situación, se enojaba con la persona, la recomendación era hacer un cambio de persona. No es que la persona estuviera haciendo bien o mal su trabajo, sino que estamos cambiando el interlocutor para que la relación intercomunicacional se resetee y volvamos a tener un diálogo como corresponde.
Súper, Hernán. Bueno, en función del tiempo, porque estamos muy pasados, pero eso habla muy bien del contenido que preparaste y compartiste. No nos queda más espacio para preguntas, pero agradecerte por el tiempo, la disposición y todo este conocimiento que pusiste a disposición de todos nosotros. Así que muy agradecido también de Talana y agradecido del Círculo de Ejecutivos de Recursos Humanos por estar acá con nosotros. Agradecido también por la oportunidad y bueno, esperemos encontrarnos en otra ocasión con algún tema en particular en lo laboral que quieran discutir. Por nuestra parte, Genial. muchas gracias. Haremos llegar la presentación y también el webinar estará disponible en el canal de YouTube. Así que toda recomendación o tema que haya quedado de interés lo podemos perfectamente abordar en una segunda versión. Así que pueden dejar sus comentarios también en el video de YouTube y en el correo que van a recibir con la presentación. Así que bienvenidos todos sus comentarios y opiniones. Así que tengan una muy buena tarde. Reitero el agradecimiento, Hernán, y también tengas una muy buena tarde y buena semana. Igualmente, muchas gracias.